Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un libro del cual les dije que iba a hablar probablemente, y es El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss, la continuación de El nombre del viento. Este libro tiene un poco más de páginas que su predecesor, tiene unas casi 1200, por lo cual sí es bastante gruesito. Y creo que no hace falta que dé mucha explicación acerca de qué trata, porque es básicamente lo que sigue después del nombre del viento. Estamos aquí en el segundo día de la historia de Quoth, la historia que Quoth le está contando a Cronista, y pues continuamos justamente después de donde había terminado el libro anterior. Y antes que nada quiero disculparme con todos ustedes, de verdad, muy sinceramente, porque casi muero de la vergüenza, ya que en el video pasado estaba diciendo interluido en lugar de interludio, que es como realmente se dice. Y es que yo de verdad genuinamente pensaba que se decía interluido de toda la vida, porque creo que nunca antes había escuchado a nadie decir esa palabra. Y claro, como al leerla siempre no detallaba exactamente que la D estaba antes de la I, pues la decía mal. Y todo ese tiempo la he estado diciendo mal. Y fue como un plot twist muy grande en mi vida. Pero bueno, eso era todo. Ruego que me disculpen. Ahora sí, voy a empezar con lo que me gustó de este libro. Lo primero que debo destacar es que para mí este es un libro muy atrapante. Tanto este como el anterior tienen eso de que hay que seguir leyendo para ver qué va a pasar con el día a día de Quoth y cómo es que va a terminar su historia. Porque, como les dije en el video del nombre del viento, algo que hace que sea adictivo leer estas novelas es que ya sabemos que Quoth va a terminar fingiendo su propia muerte y va a terminar de tabernero en un pueblo pues bastante desconocido por alguna razón, pero no sabemos por qué razón es. También sabemos que le llaman el asesino de reyes, pero no sabemos a qué rey mata. No sabemos qué sucedió con todo lo de su vida pasada, con sus amigos, sus conocidos. Todos los personajes que ya han salido en la historia narrada por Quoth están rodeados por un gran velo de misterio, porque no sabemos nada de ellos, y todas las respuestas las tendremos cuando Quoth termine de contar su historia, o tal vez ni siquiera eso, tal vez quedemos con muchas incógnitas, pero eso es un componente que hace que el libro sea muy adictivo para mí. Además, mi parte favorita de ambos libros es cuando Quoth se encuentra en la universidad, porque todo ese ambiente es como muy adictivo, saber lo que pasa, saber si él puede continuar, saber si él va a poder seguir matriculándose, saber por qué es que lo van a expulsar, ver todos los roces que tiene con otros personajes, su rivalidad con Ambrose, su amistad con Will y Sim. Todo eso para mí es muy interesante, muy adictivo, y es como la parte más Harry Potteresca del libro, por así decirlo. Y debo confesarles algo. Este libro me hizo darme cuenta de que de verdad le había tomado mucho aprecio tanto a la historia como a los personajes. Y es algo extraño, porque no fue que conforme iba avanzando me iba encariñando cada vez más con ellos, sino que fue nada más iniciar a leerlo que me di cuenta realmente que me gustaban mucho esos personajes. Y es algo muy curioso porque al terminar El nombre del viento, pues terminé normal. Pensé en esta historia como que fue buena, sí, pero ningún sentimiento así como de que ya me estaba volviendo fan. En cambio, al comenzar este libro y volver a encontrarme con Quoth, con Bast, con todos los personajes del pasado, me di cuenta de que verdaderamente ya estaba enganchado, ya soy fan. Si no había quedado seguro con El nombre del viento, ya al terminar este libro sí puedo admitir que completamente soy fan de esta historia y espero ansiosamente el siguiente libro. Sin embargo, esta reseña creo que va a ser muy interesante porque tengo unas cuantas cosas que mencionar al final, en la parte negativa. Pero bueno, continuemos. Hablando de los personajes, creo que aquí están mucho mejor definidos los personajes secundarios, ya que en la primera historia se hablaba mucho de Quoth, o sea, él hablaba de sí mismo demasiado, pero los demás quedaban muy opacados. Incluso yo no sabía diferenciar muy bien quiénes eran sus amigos, no sabía diferenciar a Sim de a Will, y me costaba bastante porque eran muy parecidos. Sin embargo, aquí ya comienzan a hacer más evidentes sus diferencias, porque ya se nos habla más de ellos, de qué lo caracteriza a cada uno. Y ahora sí siento que son como viejos amigos. Otra cosa que me gustó mucho es que en este libro exploramos mucho más el mundo, ya que en el libro anterior estábamos nada más como en dos localizaciones específicas. Se mencionaban algunas otras de pasada, pero básicamente toda la novela estábamos en dos. Una era Tarbian, que fue la que Quoth pasó su niñez, básicamente luego de que pasara lo que pasó con su familia, y la segunda es básicamente la universidad, y solamente pasaba ahí y todo el libro está ahí, y el mapa que viene aquí al principio, que es exactamente igual en los dos libros, por cierto, no sabíamos mucho más acerca de todo el resto de lugares. Estábamos nada más aquí y aquí.
Como ven, es una porción muy pequeña del mundo. Yo moría por saber qué pasaba aquí, por ejemplo, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y ya en esta novela, en cierto punto, pasamos a explorar otra región distinta de esta zona, como lo es Vintas y toda esta parte. Y eso me gustó mucho, porque conocemos mucho más de este mundo creado por Rothfuss. Y eso me lleva al siguiente punto, que es las culturas. Exploramos también otras culturas, que a mi parecer el autor las plantea de una manera muy interesante. Porque, por ejemplo, la que más me llamó la atención es esta cultura en donde no se habla, bueno, se habla así con la boca, pues obviamente, pero es distinto porque la gente no hace gestos con la cara, sino con las manos. Alguien feliz, por ejemplo, no sonríe, hace cierto gesto con la mano, es todo un lenguaje. Aparte, claro, del lenguaje oral que también es distinto. Por cierto, en este libro tenemos ya una parte que es de un viaje que hace el personaje. Y esto recuerda mucho al típico viaje del héroe que hay en muchas novelas de fantasía. Y esa parte ya les he mencionado que yo no soy muy fan de esos libros en los que el personaje hace un gran viaje para llegar a no sé dónde y cumplir un objetivo. Pero en este, al principio sentí que el ritmo bajaba un poco de la historia con ese viaje. Pero ya luego me iba acostumbrando y lo disfruté mucho. Pero igualmente sigo disfrutando mucho más las partes en las que el personaje no está viajando, sino que ya está en diferentes lugares interactuando con otros personajes y viviendo cosas, que el viaje en sí mismo. Me gusta mucho más cuando se nos da información del viaje, pero no se nos narra todo ese proceso. Pero con respecto a esto del viaje y de diferentes segmentos de la historia en esta novela, voy a dejar unos puntos para la parte final del video. Como les comentaba, el personaje hace un viaje a lugares muy lejanos y se encuentra con otras culturas completamente diferentes a las suyas, y es aquí en donde se plantean ciertas cosas que se les puede sacar mucho provecho, nos pueden hacer pensar bastante, sirven como metáfora algunas de ellas. Por ejemplo, lo que más me gustó fue cuando Quoth llegó al pueblo de Tempi, en donde aprende a expresarse con manos y todo este lenguaje que ellos hablan. Sin embargo, disfruté mucho esta parte porque nos presentan una cultura dominada básicamente por mujeres. Y es como si se le diera la vuelta de repente a lo que ya estamos acostumbrados en novelas de fantasía medieval, las cuales casi siempre están basadas en el sistema en el que gobiernan reyes, pero siempre el hombre está por encima de las mujeres. En cambio, en este pueblo todo es muy distinto, hasta el punto en que los hombres se consideran casi inútiles, porque está la creencia de que la mujer puede hacer hijos por sí misma. Entonces, claro, en un lugar con esa creencia, pues los hombres de verdad serían bastante inútiles. Más teniendo en cuenta que el modo de entrenamiento y de peleas que tienen ellos se adapta mejor a la contextura y a las capacidades del cuerpo de una mujer que el de un hombre. Y hablando de críticas que se pueden encontrar en el libro, al igual que en el anterior, está presente mucho la crítica al clasismo. Cómo ascender o lograr algo por mérito propio es muy difícil. Y si provienes de una familia con mucho dinero, la vida básicamente está resuelta y la gente va a tratarte de manera distinta. Pero aquí, aparte del clasismo, también se hace crítica a la homofobia y también en partes a la misoginia, y lo cual me gusta mucho. Por cierto, disculpen si el video está muy oscuro o si hay mucho ruido de fondo, es que está lloviendo, por lo cual si suena algo de fondo es la lluvia. Pero bueno, ya para terminar con esta parte, debo decirles que si Rothfuss nunca publicara el tercer libro, prefiero mucho más cómo termina Temor de un hombre sabio que cómo termina El nombre del viento. Es decir, creo que esta novela tiene un cierre bastante satisfactorio, y eso es algo que no sentí en El nombre del viento, ya que en dicho libro el cierre es como muy abrupto, simplemente Quoth se interrumpe de contar su historia y pues termina ese primer día. En cambio, aquí Quoth deja la historia en un momento, pues se podría decir que bonito. Quoth cuenta la historia hasta un punto en donde ya hay como un cierre de ciertos arcos, y creo que eso hizo que me sintiera mucho más satisfecho. También debo destacar que se critica mucho el personaje de Quoth porque casi siempre él puede hacerlo todo. Él es el mejor en todo lo que hace, se esfuerza, pero tiene algo como natural que siempre hace que sea superior a los demás. Por ejemplo, en la universidad, peleando, adquiriendo poderes nuevos, pero aquí de verdad vemos que él llega a su límite. Las circunstancias lo llevan a explorarse a sí mismo y ver que hay ciertos ámbitos que él no puede dominar, que hay gente mucho mejor que él y que debe aprender, y esto hace que él de verdad deba aceptar por la fuerza que él no siempre va a ser el mejor en todo. Va a ser una gran lección de humildad y hace que el personaje sea un poquito más humano. Y además creo que debemos ser sinceros en que Quoth no es que sus habilidades aparezcan de la nada, vemos mucho esforzándolo
solo practicando, estar como loco con la universidad, con el laúd. Tampoco es que él no se esfuerce, él de verdad lo vemos sufrir para poder conseguir todo lo que consigue. Así que para cerrar esta parte del video, debo decirles que este libro me gustó bastante más que el primero. Con este termino de declararme fan de esta saga. El nombre del viento me gustó, pero nada más. Vi que era un libro muy interesante, que estaba bastante bien, pero este me gustó más. Pero también debo reconocer que a pesar de que el cierre es bastante satisfactorio, como mencioné antes, sí que hay muchas más preguntas sin resolver que en el primer libro. Se nos responden varias cosas, pero se abren muchos más misterios, por lo cual no esperen que este libro responda a demasiadas preguntas. Ahora sí, ¿qué cosas no me gustaron de esta novela? Es curioso porque creo que como libro me gusta mucho más este que el anterior, como les acabo de decir, pero creo que El nombre del viento es más consistente que Temor de un hombre sabio. Ya les digo por qué. Primero, porque me parece una historia muy repetitiva. Ya en El nombre del viento exploramos a Quoth en la universidad, preocupado por la matrícula, de cómo la va a pagar, luego yendo a Imre a beber con sus amigos, a buscar a Dina, a pedirle dinero prestado a Debbie. Pero aquí otra vez pasan todas estas cosas y ya se vuelve como cansado, porque una y otra vez vemos a Quoth buscando plata para la matrícula, otra vez va donde debe pedirle prestado, otra vez está con sus amigos, otra vez está peleando por alguna tontería con Ambrose, otra vez busca a Dina, y todo se repite y sí puede hacerse un poco cansado. En cada ocasión puede haber uno que otro elemento distinto, pero la estructura es básicamente la misma, entonces el lector podría cansarse. En mi caso no me pasó porque, como les digo, esto como que me atrapa mucho, todo este ambiente, pero entiendo a la gente que le puede resultar pues muy pesado y repetitivo. Y también debo decir que la estructura de este libro me parece que está muy mal, en serio, porque no hay un inicio y un final claros hacia dónde va la historia. Bueno, sí lo hay, pero en parte no cuenta porque la estructura sería: Quoth está en la taberna con Cronista y con Bast y les cuenta la segunda parte de su historia. Quoth cuenta la historia y al final Quoth termina de contar su historia. Esa es la estructura que hay. Pero dentro de esa historia narrada por él no hay ninguna clase de estructura. Él a veces está aquí estudiando, practicando, tocando el laúd y pasa este ciclo que les digo de que se repite mucho, pero como la mitad del libro todo cambia drásticamente y él tiene que irse a otro lado. Y ahí la dinámica cambia totalmente. Lo hace sin previo aviso. Creo que hubiera sido mucho mejor si el libro hubiera estado dividido por partes. ¿Qué sé yo? Parte 1, tal título. Parte 2, el Vintage. Parte 3. Pero es que no, todo está de seguido completamente. Se siente como que estoy comiendo un helado de chocolate, por ejemplo, y de repente estoy comiendo pizza, así de la nada. No sé, es como extraño. Hay partes en las que siento que ya el libro va a terminar porque ya se va a cerrar todo lo que nos están planteando, pero luego se cierra y empieza otra historia distinta, pero con el mismo personaje. Luego siento otra vez que el libro va a terminar, pero en realidad todavía falta un montón y estamos a una cuarta parte del final todavía. Entonces sí es muy extraño. El ritmo va como así. Aquí va subiendo, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y en todos estos nuevos inicios la historia baja un montón su intensidad. Y otro punto que debo mencionar es que la novela me resulta demasiado conveniente varias veces. En especial los encuentros que tiene el protagonista con Dina. Me parece algo demasiado conveniente. Y pasa varias veces hasta el punto que se vuelve absurdo, se vuelve como ridículo. Me parece más una parodia que algo real. Es decir, se entiende que suceda cuando están en Imre, que ahí están los dos en el mismo pueblo, o al menos cerca de ahí. Pero luego Quoth se va a un lugar lejísimos y ahí está Dina. Luego se va a otro lado y nos encontramos casualmente. Y esto también pasaba en El nombre del viento. Y es muy extraño. Como les digo, parece ridículo. Y puede que haya una explicación para estos encuentros tan fortuitos en el tercer libro. Si hay una, pues estaría muy agradecido de que no fuera todo así tan absurdo. Pero si no la hay, sí es muy raro y para mí le baja un poquito de puntos en lo que es lógica interna. Pero bueno, en conclusión, este libro me gustó mucho a pesar de todo esto que acabo de mencionar. Me parece un libro más flojo en cuanto a consistencia que El nombre del viento, pero me gustó más. Así de rara es la vida. Y bueno, es todo lo que tengo que decir con respecto a este libro, pero ahora me gustaría hablarles de un libro complementario de esta saga. La música del silencio, un libro sumamente corto que tiene ni siquiera 150 páginas, tiene como 140 y algo. Y está protagonizado por Auri. Y este libro, ¿cómo lo digo? Es una historia no convencional. Y debo reconocerle que intenta hacer algo distinto. No intenta contar una típica historia de fantasía,
sino que se sale de lo que podemos esperar completamente. Incluso como que trata de brindarle a los objetos personalidad. Pero debo decirle ya sin más preámbulos que este libro me resultó muy aburrido. Completamente soporífero. Cada vez que yo no pueda dormir voy a abrir este libro y voy a dormirme en 5 minutos. Es un libro sumamente aburrido para mí, personalmente para mí. Porque, como les digo, el libro no es convencional e intenta hacer algo distinto. Rothfuss trata aquí como de darle a los objetos cierta personalidad y como tratarlos como personajes, pero no funcionó conmigo. Es decir, en ningún momento sentí que los objetos fueran personajes. Yo veía ahí una tuerca y pues era una tuerca, no era un personaje. Si veo una piedra, pues sigue siendo una piedra, por lo cual es extraño. Para que sepan de qué va esta historia, el libro trata de Auri pululando. Eso es toda la historia. Esas son las 150 páginas. Auri pululando. De aquí para allá. Hablando sola. Hablando con una pared. Hablando con una tabla. Hablando con una piedra. Y hay gente a la que le gustó mucho este libro, incluso puede que a ustedes les encante, pero no conecté con esta historia. No se me hacía entretenido ver a Auri hablando con cosas. Es decir, pues no, me aburría, no hay nada emocionante. Y ustedes me dirán, pues es que el libro es como una introspección a Auri y vemos cómo piensa ella, y lo sé, pero me aburrió mucho. Otra razón por la que compré este libro era porque quizás explorando un poco más la subrealidad me iban a dar más pistas de qué es ese lugar o qué era o qué se hacía allí. Y sinceramente no aporta casi nada nuevo. Son cosas que ya sabíamos de antemano, así que no aportan nada. Sí que hay un par de detalles que son nuevos y que nos pueden dar algunos indicios, pero son si acaso 2 en todo el libro. Y en una frase pues ahí lo mencionan y listo. No hay como muchas respuestas, que es lo que yo esperaba quizá de esta novela. Pero como les digo, es un libro no convencional y por eso puede que a algunos les encante. Si logran conectar con Auri, con su forma de pensar y con todo lo que le rodea, y si logran ver en una piedra a algo distinto, pues probablemente disfruten esta novela. Y no digo que este libro sea completamente innecesario, porque en la forma en la que Auri se comunica con el mundo y su forma de ver las cosas, la manera en la que escucha lo que el mundo aparentemente le quiere decir, podría ser indicio de algo importante relacionado con este personaje. Pero eso no quita que el libro sea muy aburrido para mí. En fin, esto es todo por este video. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están. Defiendan a muerte la música de silencio si es que les gusta. Y como les digo, me encantó Temor de un hombre sabio. Soy ya fan de esta saga y espero ansiosamente que salga Las puertas de piedra. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.